Gilma Benítez, dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Campesina, dirigente de la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas y de la Comisión Política del Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía. Es además vocera de la campaña por la dignidad campesina. Hablamos con ella en su paso por Bruselas, en una gira que la ha llevado a varios países de Europa para difundir las experiencias de la lucha que esta mujer, muy antigua luchadora en las organizaciones campesinas colombianas, viene desarrollando y ha vivido en experiencia propia sus vivencias en las organizaciones campesinas. Gilma, ¿qué la trae de visita por este continente? Bueno, gracias Nolasco, es una alegría podernos reencontrar aquí. Estoy acá en este continente invitada por Pan para Todos de Suiza, que realiza una campaña que lleva por nombre Menos hambre, más justicia, y que buscaba hacer una sensibilización sobre la relación que hay entre la tierra, la soberanía alimentaria, la participación de las mujeres, el acceso a la tierra. Fui seleccionada entre varias personas que entrevistaron, dado que pues hemos venido desarrollando todo un trabajo en estos últimos 3 años de poner nuevamente sobre el debate todas estas políticas que buscan eliminar el campesinado, eliminar la economía campesina, y que dada la estrategia que hemos planteado desde la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, que venimos liderando desde la CNC, nos ha permitido hacer una relectura política de estos 30 años, qué fue lo que pasó con el campo, qué fue lo que pasó con las tierras, qué es lo que está pasando con el campesinado, para poder entender esta situación que hemos vivido en estos 30 años. Este proceso nos ha llevado a tener como un reconocimiento, a escuchar nuestros argumentos, y por eso llegamos entonces a este escenario de la campaña de Suiza. Entonces fue interesante porque estuve 20 días visitando muchas comunidades campesinas, colegios, parroquias, reuniones con organizaciones en las que básicamente se me dio la posibilidad de hacer un ritual a la Madre Tierra que nos permite reconocer hoy cuál es la problemática que tiene el planeta, cuál es la relación de este cambio climático con la ausencia de esa economía campesina que cuida la biodiversidad. Y luego poder comentar qué está pasando en Colombia con la tierra, con las semillas, con los campesinos, con la soberanía alimentaria, para luego compartirle a la gente pues todo lo que hemos venido desarrollando en el último año, básicamente alrededor de lo que ha sido el proceso del Congreso Nacional de Tierra, Territorio y Soberanías, las apuestas que se vienen levantando en el país y los intentos de unificarnos pues para defender las tierras y el territorio. Hablando de problemas de la soberanía campesina, de la alimentación interna, de la pequeña producción campesina, todo parece indicar que a pesar de la resistencia que han librado tesoneramente las organizaciones campesinas en Colombia, el movimiento popular, la CUT y el apoyo y la solidaridad internacional, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un hecho, y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, todo parece indicar que se va a firmar. ¿Usted qué opina? ¿De qué manera van a incidir en la economía colombiana, en la agricultura colombiana, pero sobre todo y en particular en la pequeña, en la economía campesina, ese Tratado de Libre Comercio? ¿Cuáles son los sectores del campo que se van a ver más afectados? Yo creo que hay que decir que
esa firma ya del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aprobado en este gobierno, como las posibilidades de la firma ya del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo que muestra efectivamente es que en Colombia no ha cambiado la situación con el nuevo gobierno. No es cierto que estemos en mejores condiciones, sino que al contrario estamos en un momento de consolidación del modelo económico, de la inversión, de la entrega del país a la inversión internacional que inició con la guerra, y que exactamente lo que Santos está haciendo es consolidando esos modelos, consolidando la entrega del país. En ese sentido es bastante grave que esto pase, esto esté ocurriendo, porque efectivamente todo el análisis que hemos venido haciendo de lo que ha pasado en estos 30 años con la privatización absolutamente de todos los servicios, de todas las áreas, la entrega de todos los patrimonios como las comunicaciones, los petróleos, la entrega del territorio para los grandes megaproyectos, la importación masiva de alimentos, que me parece que es absurda y abrupta, pasar de 7.000 toneladas en el 92 a 12 millones de toneladas que importamos anualmente hoy en el 2012, que muestra efectivamente que la guerra de estos 30 años es una guerra que fue utilizada para justificar el despojo y la venta del país. Y que en ese sentido nosotras en el proceso que venimos haciendo de relectura con las mujeres campesinas para entender un poco qué fue lo que nos pasó, hemos venido encontrando que efectivamente en esta guerra hubo una estrategia planificada y orientada a sacar del escenario la pequeña producción, ¿sí? Por lo tanto, entonces, los tratados de libre comercio como el de Estados Unidos, ni siquiera aparece la economía campesina, o sea, ni siquiera se la toca. Está afectando allí la producción del arroz de los medianos y grandes empresarios, de la leche, por ejemplo, con la de Estados Unidos, que fueron los ganaderos los que apoyaron los gobiernos, este gobierno anterior, y sin embargo ellos han tenido que movilizarse, han tenido que generar también organización y resistencia, pues porque se ven amenazada su producción. Si eso está pasando, ¿sí?, con los grandes empresarios del arroz, con los grandes empresarios de la ganadería y de la leche, pues ni qué decir de la economía campesina. Efectivamente, cuando nosotras venimos denunciando que lo que ha habido es una estrategia para sacar del escenario el campesinado y la economía campesina, es porque efectivamente nos damos cuenta que la estrategia paramilitar se utiliza como una estrategia para despojar las tierras y los territorios en donde la mayoría de esos territorios son campesinos, son de producción campesina, ¿sí? De los 5.200.000 personas que se reconocen hoy en situación de desplazamiento, por lo menos registradas, dato que da CODES, sabemos que una gran mayoría es población campesina, ¿sí? Luego todas las políticas que buscaron como legalizar que esas tierras abandonadas 5 años pudieran ser entregadas a otra persona, no es sino la legalización de ese despojo que se hizo de manera violenta, de manera sangrienta en el país. Pero luego empezamos a mirar que la legislación del despojo continúa cuando se aprueban leyes como las del año pasado que prohíbe y va a penalizar el uso de las semillas nativas y propias a los campesinos, obligando entonces a que se utilice las semillas certificadas de las transnacionales que hoy están en el país como Monsanto, Syngenta, Aventis y otras, ¿sí? Y nos corrobora también entonces que todo este proyecto de ley de tierra y territorio, que va en la misma lógica del plan de desarrollo con las locomotoras, y las locomotoras fortalecen esto de la confianza inversionista porque la primera locomotora es la mineroenergética, y se habla entonces que el país hoy tiene que ser un país minero, con explotación minera a cielo abierto. Y entonces uno dice, si se entrega la minería de Anaime de la Colosa en Cajamarca en el Tolima, en el centro del país, ha sido por años la reserva, ha sido la despensa de la economía de la producción campesina, con cultura campesina y con producción que ha salido a todos los mercados, ¿sí? Entregar esto a la minería de la Colosa significa que desaparezca toda esta región, que desaparezcan esas montañas, porque
empiezan aquí, pero luego van a continuar donde está la beta. Y si se está hablando de minería a cielo abierta como Cajamarca en el Perú, pues no vamos a ver ahí montañas, no vamos a ver ahí producción campesina. Si se está hablando de la misma lucha que se está dando con la minería de oro en las zonas de Santurbán, que afectaría a 20 municipios sin agua entre norte de Santander y Santander, pues es también una zona campesina. Entonces desaparecería allí la producción campesina y por lo tanto el campesinado de esa zona. Si nos vamos para la represa del Quimbo en el sur del país, en el Huila, pues allá hay una resistencia fuerte porque la gente ha pedido que eso se convierta en reserva campesina, porque se está afectando la pequeña producción campesina, se está afectando la pesca artesanal, ¿sí? Y hoy entonces pone en evidencia que efectivamente cualquiera de los megaproyectos que toque la tierra va a tocar la pequeña producción. Y eso hace que, entonces, igualmente con la represa del río Sogamoso, con Hidrosogamoso. Hidrosogamoso va a desaparecer comunidades campesinas de 9 municipios, ¿sí? Son estos los casos más nombrados. Arriba en la zona del Cerrito Santander está amenazada también esta que es zona también de producción campesina, con la presión que hay para que el carbón que hay en el páramo del Almorzadero sea entregada también en concesión. Entonces, como más de la mitad del territorio nacional está pedido en concesión para el petróleo, para el oro, para el carbón, para el coltan que han encontrado también en el país, pues por supuesto está en peligro toda la producción campesina. Y si se firman estos tratados, que no solamente son los 2, sino que se habla de 14 tratados, por supuesto no va a quedar ninguna posibilidad de que la economía campesina sea reconocida, sea valorada y sea ubicada como política. El plan de desarrollo no contempla la producción, habla de un desarrollo rural, y el gobierno está hablando de avanzar para salir para el progreso hacia una empresarización rural del campo. Es decir, estamos hablando de un desarrollo rural sin campesinos y sin campesinas. Hay otro problema muy grande que afecta mucho a los pequeños y medianos propietarios, a esa inmensa población desplazada que es campesina, como tú lo decías, y es la ley de restitución de tierras y de reparación a las víctimas. Lo que uno ve es que la racha de asesinatos a los recuperadores de tierra que son desplazados ha aumentado. Es decir, ha aumentado los asesinatos con creces. Y todo parece indicar que, aparte de que va a ser un rotundo fracaso, se va a convertir además en una etapa nueva de auge, de aumento muy grande del desplazamiento en el país y una nueva etapa también de concentración de la tierra, o de reconcentración de la tierra, podríamos decir. ¿Tú qué opinas de eso? Pues es que es muy grave lo que está pasando, porque al mundo a nivel internacional se ha mostrado la ley de víctimas y de restitución de tierras como una reparación a las víctimas de la guerra anterior y como un cese del conflicto, mostrando que en el país estamos en posconflicto. Pues yo digo posconflicto el que tenemos, ¿sí? Porque efectivamente no fue consultada, no fue recogida las propuestas que de diferentes organizaciones, de diferentes voces, se plantearon para que realmente la ley de víctimas sí escuchara a las víctimas y sí resolviera el problema de las víctimas, y de igual manera para que esta restitución de tierras pues no sea como yo lo digo, ¿no? Y lo denuncio. Lo que los medios muestran es la restitución del título, pero no están hablando de la restitución integral de la tierra, de la producción, de la capacidad productiva, de la vida campesina. No están hablando en ese sentido. Y lo que hemos entendido es que estas dos leyes eran un requisito que Estados Unidos había pedido a Santos para la firma del Tratado de Libre Comercio. Por eso nos parece muy grave cómo se articulan aquí las políticas, ¿sí? Y vemos entonces que es muy difícil que esto resuelva los problemas, porque por un lado la restitución es eso, solo el título. Segundo, no van a restituir los más de entre 6 y 10 millones, ni siquiera se tiene el dato exacto.
el procurador Maya hablaba de 6 millones de hectáreas. Sin embargo, hay datos que dan algunas de las ONGs de que son más de 10 millones de hectáreas. Nosotros creemos que es posible, porque porque exactamente esta reconcentración de la tierra por la guerra, por la motosierra, digamos, es lo que ha llevado a que hoy Colombia esté casi al nivel del Brasil y de otros países del mundo como uno de los mayores en concentración de la tierra. Es que eso es una vergüenza que eso esté pasando en nuestro país y que no pase nada, ¿sí? O sea, que seamos hoy el país con el mayor nivel de concentración de la tierra a sangre y fuego. Eso es una cosa que de verdad se tendría que tener escandalizado no solo a Colombia, sino al mundo, porque no es esta la manera de mostrar cómo un país crece en la concentración de la tierra. En ese sentido, creemos que la restitución de tierras más bien es casi una exigencia de la inversión internacional que le pide legalizar las tierras para la inversión, puesto que en la primera etapa de despojo el paramilitarismo tocó terrenos de zonas colectivas de los indígenas, de los afros, de los campesinos, y allí están hoy las empresas de palma africana, ¿sí? Por ejemplo, en Bellacruz, donde vamos a apoyar un proceso de restitución de tierra, pues las tierras las tiene Promovis con grandes plantaciones de palma aceitera. Entonces es más bien como la condición de que las tierras que van a seguir siendo puestas para el servicio de la inversión internacional, pues tengan resuelto el problema de legalización. De ahí que se reconoce por estudios que hay gran parte de la población desplazada que por obvias razones, en el sentido de que no hay garantías para devolverse a una vida digna en el campo, pero también en el sentido de que nunca ha existido en el país una política para atender a la población desplazada con miras a que regrese a su región, sino que ha habido una política como para que se olvide y se asiente en la ciudad. Entonces es obvio que hay una gran parte de la población desplazada que no quiere volver a la tierra, y por eso han dicho, no importa que usted no vuelva a la tierra, el título, entonces usted con el título puede negociar. ¿Y con quién va a negociar? Con quienes están interesados en que la tierra hoy esté en función de los grandes agronegocios, de la agrocombustible y no de la producción campesina en mano de los campesinos y campesinas. Y esto lo muestra el hecho de que cuando el presidente Santos empezó a hablar, la primera entrega de tierras que mostró en la televisión la hizo en el Magdalena Medio, y efectivamente entregó un predio de más de 400 hectáreas, o sea, un predio muy grande, sembradas de palma, y se las entregó no a los campesinos, se las entregó al programa de paz del Magdalena y Medio, porque el programa de paz del Magdalena y Medio levantó entonces la teoría de que la palma podía, de que esta palma era una palma campesina si los campesinos la sembraban articulada con producción, cosa que nosotros hemos criticado, porque nunca la palma aceitera ha sido una palma de tradición campesina, porque no se come y los campesinos producimos esos alimentos para el consumo, y tampoco los campesinos son los empresarios que tienen las empresas para hacer el procesamiento de la palma. O sea, eso requiere una gran industria procesadora que los campesinos no la tienen. Entonces eso muestra que efectivamente eso no va para allá, y en ese sentido yo, frente a las amenazas, frente a más de 50 líderes y lideresas asesinados desde el momento en que se ha empezado a reclamar las tierras, creo que hay que estar alertas, porque puede ser una estrategia para acabar con lo que queda de la resistencia campesina, o puede ser también una forma de agudizar esta lucha por la tierra que nos va a llevar a mayores asesinatos, desplazamientos, amenazas como ya los tenemos, así como también a la pérdida pues de las tierras que hoy siguen en manos de algunos campesinos también. Lo que tú acabas de decir es muy diciente, porque tú sabes que son los mismos gremios de la gran agricultura, de esa agroindustria a la que tú te referías, de la palma, de los bananeros obviamente también, de los grandes ganaderos que hoy en día están entroncados en el mismo árbol, quienes se han opuesto a esa ley de víctimas y de reparación, y que le han colocado pues un obstáculo asombroso en la mayoría de los casos, apoyados en los grupos paramilitares
que no son tan nuevos, sino que más bien se han reciclado en las raíces de los antiguos jefes. Sí, sí, efectivamente es grave que la ley de víctimas en el último momento haya planteado que en el país ya no existe paramilitarismo, que lo que existe son las bandas criminales, como le llaman. Nosotros creemos que las bandas criminales siguen siendo una extensión, el paramilitarismo en vivo, ¿sí? Y que la ley de víctimas plantee que entonces las víctimas de los hechos criminales de estas bandas criminales no van a ser recogidas en la ley de víctimas, lo que supone que entonces va a existir una impunidad total con los crímenes que se van a cometer a partir de ahora en esta etapa de la lucha por la recuperación y la restitución de las tierras. Entonces, ese es un elemento que es importante como seguirle el análisis, porque realmente ahora el gobierno está planteando que va a movilizar al ejército para que el ejército proteja a la gente, pero uno dice, pero si el ejército públicamente y la parapolítica, el escándalo de la parapolítica y los mismos paramilitares jefes que están extraditados vienen cada vez diciendo cómo estuvo comprometido el ejército, el gobierno en todas las masacres, en todos los asesinatos, entonces, ¿cómo se puede confiar en quienes realmente apoyaron estas masacres, apoyaron el despojo, apoyaron los desplazamientos forzados? ¿Cómo se puede confiar en que ellos realmente van a garantizar la seguridad a esa gente que sacaron en unos años anteriores? ¿Sí? Y efectivamente, pues hay en este momento una situación bastante compleja si no se tiene la claridad, pues porque efectivamente la gente está exigiendo que le devuelvan las tierras. Los que se las quitaron a la fuerza no la quieren entregar. Hay que decir aquí que el compañero Freddy Rodríguez, con quien estamos nosotros apoyando el proceso de restitución de tierras a Veracruz, ha sido amenazado, y las amenazas han llegado de un grupo que se llama Anti-Restitución de Tierras, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener como la claridad y el discernimiento para entender realmente si es que existe realmente una oposición a esto de restitución de tierras que no es la que queremos, o si más bien es parte de la estrategia, como lo ha sido antes, para tratar de en ese proceso acabar con la poca resistencia campesina que quede en el país, porque efectivamente todas las leyes, todas las políticas apuntalan a desaparecer la producción nacional en el país, y en este caso la producción campesina. Gilma, usted pertenece a la Comisión Política del Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía. Explíquenos un poco de qué se trata, qué tareas se están impulsando, cuáles son como los ejes centrales de la actividad, de la movilización, las reivindicaciones más importantes que ustedes tienen hoy en día. Bueno, precisamente la coyuntura que nos pone Santos cuando habla de la restitución de tierras y que nos lleva pues a gran parte de las organizaciones que hemos hecho resistencia en estos años a preguntarnos si él viene del gobierno anterior que ayudó a todo este proceso que hubo de despojos, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, pues cómo entender de qué restitución estaba hablando. Eso generó un debate de control político que hace el compañero Iván Cepeda en el Congreso sobre el tema, y luego él hace una convocatoria a las diversas organizaciones para pensar qué íbamos a hacer frente a eso. Llegamos allí entonces diversas organizaciones, diversas dinámicas que venimos ahí como trabajando sobre el tema y generó entonces un proceso de reflexión de cómo íbamos a salirle a la coyuntura, de cómo íbamos a plantear este tema de la tierra, porque sabemos que la tierra está al centro del conflicto social y armado en el país, sabemos que es estructural la resolución que se tiene que darse, y eso llevó entonces a que desde el mes de agosto del año pasado empezáramos a realizar reuniones en donde llegaron todas las dinámicas que están comprometidas con la marcha patriótica,
llegamos nosotras como parte de la CNC, igual llegamos allí, el proceso que tenemos de articulación como Marcha de Mujeres Campesinas, llegaron los compañeros del Móvice, llegaron también en algunos momentos los compañeros de la Mesa Unidad Agraria, los parlamentarios, y fuimos entonces construyendo la propuesta de por qué no realizar un escenario nacional que tuviera autoridad legítima para poder plantear de manera clara qué hacer. Entonces la conferencia de tierras que iba a hacer el Móvice, logramos entonces que que no se hablara como conferencia, sino que fuimos acordando los términos de hablar más bien de un Congreso Nacional de Tierra, Territorio y Soberanías. En octubre del 2010 se realizaba el Congreso de los Pueblos, impulsado desde la Minga Social y Comunitaria, en una lógica de avance que yo creo que es importante, de iniciar un proceso de legislación popular. En la medida en que el gobierno que tenemos y el Congreso que tenemos no va a pasar ningún proyecto a favor del pueblo, al contrario son legislaciones del despojo, hay la necesidad de un levantamiento desde la construcción de una legislación popular, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue llevar al Congreso de los Pueblos la propuesta de que en la agenda de acción de este Congreso, en octubre del 2010, quedara como tarea estratégica y prioritaria la realización del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías. Logramos hacerlo. Al Congreso de los Pueblos llegamos 15.000 personas, marchamos 20.000 personas terminando el Congreso, fue muy importante. Y luego nos enrutamos en todo el trabajo preparatorio al Congreso de Tierra y Territorio, con eventos en las regiones, con reuniones permanentes. Logramos hacer un seminario nacional en el mes de mayo, en el que llegaron las diferentes iniciativas. Y ahí acordamos entonces que este Congreso se realizaba el año pasado, en la medida en que el gobierno había anunciado que para el año pasado él presentaba el proyecto de ley de tierra y desarrollo rural, y queríamos que fuera como al tiempo para generar el debate político que el tema tenía que darse. Entonces realizamos este Congreso, lo realizamos del 29 de septiembre al 3 de octubre en la Universidad de Cali, en el Valle del Cauca. Llegamos entonces 15.000 personas, todos los procesos, yo creo, estuvimos allí nuevamente, todos los escenarios políticos que estamos alrededor del tema, y en toda la dinámica se fue como construyendo de manera colectiva, articulando diversos procesos pequeños, grandes, sectoriales, regionales, locales. Entonces ahí fuimos confluyendo las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las organizaciones afros, fueron llegando las organizaciones ambientalistas como la Reclame, fueron llegando las organizaciones estudiantiles, y se fue entonces analizando que también el problema de la tierra y el territorio también pasaba en la ciudad, ¿sí? Amenazados por el proyecto urbanístico pues, de este modelo capitalista. Entonces se hizo un encuentro de experiencias sobre la tierra en las ciudades, y entonces llegó también al Congreso de Tierras esta experiencia. Logramos entonces trabajar 7 ejes temáticos, todos alrededor del territorio. Uno que hablaba de tierras, y las tierras en relación a resistencia, restitución, retorno, recuperación, ¿sí? Cómo estaba la problemática de la tierra, dónde estaba amenazada. El segundo tema grande era el tema minero-energético, en tanto toca la tierra y el territorio y tiene afectadas las zonas. El tercer tema era el agua, en tanto también está en venta y hay un interés y también hay amenazas de los territorios por el agua. El cuarto tema hablaba de la soberanía alimentaria, la economía campesina y las economías propias. El quinto tema hablaba de la identidad de culturas y saberes, ¿sí? Para hablar un poco de las identidades culturales, ¿sí? El quinto tema estaba hablando de esto de los territorios en las ciudades, ¿sí? El tema siguiente, pues por supuesto tocaba el tema del conflicto, ¿no? El conflicto, la guerra y el conflicto, en tanto el conflicto está atravesando el territorio y el territorio tiene que ver con la solución del conflicto. Entonces estos temas fueron trabajados en comisiones, muchas comisiones de cada tema, y la lógica en la que se trabajó es que la gente trajera ya unos documentos a manera de mandatos, porque no nos reuníamos para diagnosticar y analizar, pues tenemos sobrediagnosticado el país. Nos reunimos básicamente para ver cómo construimos mandatos
¿sí? Mandatos que permitan realmente dar un salto en la lucha, y es pensar cómo respondemos a la coyuntura de manera unificada y cómo avanzamos en ese proceso a largo plazo de la reconstrucción del país. Entonces estos mandatos apuntalan un poco hacia cuál es el país que queremos, cómo queremos el territorio, cómo queremos la soberanía alimentaria, cómo queremos cada cosa, y por supuesto cuáles son las estrategias para que empecemos ya a cumplir los mandatos. De estos 7 mandatos se sacó un mandato general y una declaración política, ¿sí? que fue esta declaración política porque era un compromiso. Nosotros marchamos el 4 a Cajamarca, ¿sí? Superamos ahí una resistencia que había de las autoridades y de la misma transnacional, que ha logrado llegar a meter recursos en la gobernación, en la alcaldía, en el Deportivo Tolima, o sea, en la misma comunidad, tratando de neutralizar un poco la respuesta de la gente. Pero logramos que realmente la movilización se hiciera, y fue una movilización de mucha emoción, de mucha alegría, en el que entramos marchando a Cajamarca, y ahí hicimos la lectura de la declaración política de este Congreso de Tierra y Territorio, respaldando la resistencia campesina, la resistencia popular que existe en el Tolima, y también dejando un mensaje claro en el sentido de que hoy es necesario cortar con ese lastre que traemos de atomizar las luchas, de que si la lucha es de la tierra, entonces es de los campesinos, que si la lucha es de esto, es de lo otro. Lo que se ha dicho, o de cada región, lo que se ha dicho es que cualquier pedazo de tierra que esté, o territorio que esté amenazado, tiene que ser una lucha de conjunto, como se ha logrado con lo de Santurbán, como se está haciendo con lo del Quimbo, como la lógica un poco es, entonces Cajamarca tiene que ser la pelea no solamente del Tolima, tiene que ser la pelea de todo el país, y ojalá pues del resto de los pueblos también, en la medida en que hoy se trata de salvar un poco la madre tierra que está agredida por todas estas políticas. Entonces este Congreso termina dejándonos unos mandatos, y por supuesto entonces hoy estamos en la tarea de ver de qué manera vamos a empezar a poner en práctica los mandatos, que van desde las cosas que hacemos desde lo cotidiano, lo familiar, lo organizativo, lo local, a las acciones que hacemos a nivel nacional de manera unificada, de manera articulada, para tratar de ir ganando como una lógica también distinta en el proceso de lucha en el país. Últimamente la insurgencia colombiana, por un lado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y por otro lado el Ejército de Liberación Nacional, han acompañado las propuestas de diálogo y de salida política negociada al conflicto armado con algunas acciones que podrían considerarse de signos positivos hacia ese objetivo. Le hago esa pregunta porque es indudable que el conflicto armado afecta de manera directa, y me atrevería a decir que fundamentalmente a los campesinos, pero en particular a las organizaciones de los pequeños y medianos productores, y a los campesinos sin tierra, a los indígenas, a los campesinos, a las mujeres, a los afrodescendientes. ¿Ustedes qué opinan de eso? La posibilidad de una salida política negociada a ese largo y sangriento conflicto político, social y armado. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Pues yo creo que precisamente por eso en el Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía uno de los temas fue el eje de guerra y conflicto, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Lo que nosotras en particular desde la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, cuando hemos hecho la relectura política de lo que pasó en el país, y entendemos entonces que si vemos estas leyes, estos decretos, estos despojos, estas firmas de los TLC, pues básicamente lo que decimos es que aquí el conflicto interno nuestro fue transformado en una guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, y se utilizó como una forma, como estrategia para el despojo, ¿sí? Como estrategia para hoy
tener en el país un reacomodo de la producción hacia esto de los agronegocios, de la minería. En ese sentido nos parece que la guerra sigue siendo un negocio para unos, ¿sí? Y que la guerra no nos está ayudando para los procesos que estamos haciendo, por lo tanto es inminente que esa guerra tiene que parar ya y que hay que seguir presionando para que se dé esa salida política negociada al conflicto social y armado, porque es la única manera también de frenar la venta del país. ¿Sí? Quiero terminar esta entrevista preguntándole, ¿usted qué opina de los resultados de la sexta cumbre iberoamericana que acaba de concluir en Cartagena? Y también que se refiera a la cumbre paralela que se hizo en Cartagena, la cumbre de los pueblos. Bueno, no conozco como los resultados, pero lo que yo sí alcancé a estar en unas reuniones de la Comosocol, que también es un paso que dimos el año pasado, la constitución de la Coordinadora de Movimientos Sociales, para unificar básicamente las agendas de movilización, también en clave de ir pensando en coyuntura y en perspectiva de país. Y lo que se veía era la urgencia de hacer esta cumbre de los pueblos que permitiera mostrar la resistencia que tenemos a la firma de los tratados de libre comercio, mostrar la resistencia que tenemos a todas estas cosas que están pasando en el país y poder denunciar entonces toda la situación que estamos viviendo y de exigir de todas maneras que los pueblos tienen que ser realmente consultados en las decisiones que están tomando los presidentes o los gobiernos, ¿no? Entonces yo espero que realmente haya sido una buena cumbre, haya sido un buen proceso de movilización, como se había venido planteando, para que realmente se haya podido aprovechar esa coyuntura de la cumbre de los presidentes en Cartagena. ¿Con qué mirada usted analizaría los procesos de cambios, unos más avanzados, otros un poco más lentos, pero de todas maneras se están dando en estos países de América Latina, Nicaragua, Ecuador, Venezuela? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bolivia. Pues para nosotros ha sido como una fortaleza. Sabemos que Colombia es el país que tiene un conflicto y que es donde tenemos muchas situaciones, es decir, donde hacemos un proceso organizativo en contravía, ¿sí? Con los efectos de la guerra y con la guerra encima. Y con toda una política que sigue reprimiendo la protesta social y con la pérdida de cada cosa que se privatiza o cada cosa que se entrega en el país. Pero nos da mucha fortaleza y nos da mucha alegría saber que en el continente en estos años ha habido procesos que muestran realmente, como lo muestra el gobierno de Venezuela, la vigencia de una política de reforma agraria, de la ley de tierras, las políticas de defensa de la soberanía alimentaria planteadas en la nueva constitución del Perú y del reconocimiento de los pueblos, todo lo que se ha planteado en la nueva constitución de Bolivia, los avances pues que también se plantean desde el gobierno de Nicaragua, los avances que esperamos esté pasando en Uruguay y Paraguay dado los procesos que se han dado, digamos, y esperaríamos que también el Perú, así no sea de manera fuerte, pudiera también avanzar en esa lógica de empezar a tener en América Latina gobiernos que realmente asuman el papel de la defensa de la soberanía americana, latinoamericana y la soberanía nacional, y de empezar a tomar distancia en relación a las dependencias y a la colonización que durante años hemos tenido. Nos parece que es importante ahí fortalecer el proceso del ALBA, estar en ese proceso del ALBA ya no solamente como una propuesta de los gobiernos, sino como de los pueblos, también de las organizaciones sociales, y estar como en un compromiso de, como lo decíamos en una reunión de la Vía Campesina en Colombia, en un compromiso de no solamente llegar con los líderes a estos gobiernos a la toma del poder, sino también tener un acompañamiento de técnicos, líderes y lideresas técnicas que realmente permitan que cuando lleguen al poder hagan realmente las leyes que los pueblos están necesitando. Hilma, muchas gracias, muy amable. A ustedes.